Hola, muy buen día para todos. Muchísimas gracias a todas las personas que se van conectando hoy a esta clase. También les queremos decir que muchísimas gracias a todas las personas que disfrutaron de este programa junto a nosotros, que realmente para nosotros ha sido un gusto acompañarlos en cada paso que dan en su carrera y esperamos que sea la primera de muchas que puedan compartir con nosotros. Así que pues daremos inicio a la a la clase del día de hoy, que estaremos ya finalizando con el módulo 3 uropatías obstructivas, donde se estará hablando del final de la vida. Como ya saben, va a estar el chat disponible para que nos dejen todas sus preguntitas. También les recordamos que van a tener la plataforma disponible hasta un mes después de finalizado el programa, es decir, las charlas, todas las charlas van a estar un mes disponibles para que las puedan ver. También va a estar la línea de soporte disponible para que nos hagan todas las preguntitas. Y cuando ya finalice el programa se estará iniciando el envío de los certificados. De igual manera, mañana se enviará mayor información al grupo del programa. Así que le damos la bienvenida a la doctora Isabel Guerrero, quien finalizará hoy el programa de geriatría. Así que bienvenida, doctora Isabel. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Hola a todos los participantes. Muy feliz con este curso. Espero que todos lo hayan disfrutado muchísimo. Ahí estamos bien. Allí vemos la pantalla, doc. Sí. Listo, perfecto. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de fin de vida para cerrar este círculo de geriatría, de esta última etapa de vida que hemos abordado durante todo el transcurso de este curso. Aquí les dejo mis datos. Vamos a hacer un abordaje un poquito teórico. Esto, pues quisiera recordarles pues, que yo tengo formación, mi maestría es en bioética, entonces yo quisiera poder transmitirles muchos de los conocimientos adquiridos que normalmente se mencionan muchísimo en medicina humana, pero no tanto en medicina veterinaria y que en la geriatría entra a formar, a tomar una importancia bastante especial. Vamos a comenzar hablando por el paternalismo. Aquí tenemos una pintura que es bastante representativa del ejercicio de la medicina en una época en la que era totalmente paternalista y vemos a una niña enferma, el médico indagando, cuestionando de qué manera quizá abordar el caso para que la niña mejore y el padre como en las tinieblas por allá retirado, simplemente como un observador. Eh, el paternalismo es actuar sobre el paciente y no con él. Nosotros como médicos evaluaríamos cuáles son sus mejores intereses y en este entonces, y a mi parecer es una opinión personal, la veterinaria aún tiene muchísimo de ese paternalismo en donde nosotros eh, y en nuestras capacidades desde la clínica en la que nosotros trabajamos o en los medios que conocemos, tomamos las decisiones sobre ese paciente o sobre esa familia o sobre ese tutor, pues o el caso que tenemos. Hay varios tipos de paternalismo, entonces tenemos un paternalismo duro en el que se impone el paso a seguir, entonces simplemente no damos más opciones, no ofrecemos cuidados paliativos, simplemente es como que para nosotros es un candidato de eutanasia, las otras opciones quizá yo no estoy de acuerdo, entonces ni siquiera las considero, o en mi clínica, que es lo que he notado, por lo menos en casos que he tenido cerca, estas clínicas que tienen políticas de no remisión, es decir, si mis posibilidades dentro de esta clínica llegan hasta aquí, las posibilidades del paciente llegan hasta aquí, no se hace
una consideración de lo que pueda existir en otras clínicas o eh, que exista pues como la tecnología ya disponible o tratamientos o medicamentos ya disponibles. Entonces simplemente ni siquiera menciono pues como otras alternativas. El paternalismo blando es aquel que sí da más opciones, pero desde mi discurso como médico veterinario, digamos que manipulo un poquito la situación, eh, un poco forzando la decisión del tutor. Digamos que me lavo las manos diciendo es que igual fue decisión del tutor, pero si analizamos bien desde el discurso se está manipulando la situación, entonces quizás se pueda exagerar ciertas situaciones, exagerar ciertos síntomas o minimizar los efectos beneficiosos de otras alternativas porque yo personalmente no las considero tan viables. Y el paternalismo por omisión es aquel en el que yo eh, eh, omito información, pero más porque yo me estoy adelantando a situaciones y estoy suponiendo cosas que el tutor pensaría. Entonces, por ejemplo, no sugerir un tratamiento porque estoy seguro de que ese tutor no va a tener el dinero para pagarlo. O no sugerir eutanasia porque estoy casi segura de que ese tutor no me va a aceptar esa eutanasia. En realidad, ninguna de estas tres debería ser la situación en la que nosotros nos veamos involucrados porque estamos en la obligación de presentar de manera clara y realista todas las opciones que tenga ese paciente y sí acompañar resolviendo dudas y calmando ciertos conflictos que se puedan generar, pero no manipulando la situación porque nosotros ya hayamos decidido qué es lo mejor para ese paciente. Nosotros como médicos veterinarios tenemos mucha responsabilidad en este sentido, digamos que desde la teoría se tienen algunos acompañamientos, hay un marco ético que se utiliza muchísimo en medicina para humanos y que es el marco del que surge toda esta nueva ola en la que se tiene un consentimiento informado, en la que es la decisión del paciente sobre su cuerpo y sobre su salud. Y hace muchos años, pues en veterinaria también venimos manejando todos estos documentos legales, pero quizá no en nuestra formación no hemos recibido todo este soporte teórico que nos ayuda a manejar este tipo de situaciones. Este marco teórico nos va a permitir trabajar con el tutor o con la familia y no sobre él. Este marco teórico se llama principialismo. El principialismo clásico que surgió con Beauchamp y Childress en el 79 y se ha adaptado, desde el 79 se usa para medicina para humanos, en veterinaria ha sido adaptado mucho más recientemente por Rowling y por diferentes agremiaciones como la WASABA. Estos principios no nos van a dar a nosotros una respuesta y tampoco sería responsable dejar toda la decisión frente a, es durante todo el curso que vimos estas tablas para medir el dolor o calidad de vida, eso es una ayuda, pero nuestra responsabilidad como médicos veterinarios no puede recaer exclusivamente en este tipo de ayudas, simplemente van a ser una guía que nos va a ayudar a que quizá también esa carga que recae sobre nosotros como médicos veterinarios no sea tan pesada, tan difícil de llevar, especialmente pues como en los casos que son más complejos. Los principios que se tienen, comenzamos con el principio de beneficencia, es un principio que es activo, es hacer el bien y el ejemplo más claro que tenemos es aliviar el dolor. A nosotros nos llega un paciente y nuestra responsabilidad es hacer el bien por ese paciente. En ese momento, hacer el bien por ese paciente es quitarle el dolor. Eh,
pero podemos empezar a tener la duda de si el bien es alargar esa vida o aliviar el sufrimiento con una eutanasia. Entonces, vemos que hay algunos casos en donde hacer ese bien es supremamente claro, como en aliviar el dolor, pero al final de la vida empiezan a haber algunas situaciones en las que nosotros mismos nos empezamos a cuestionar, especialmente en un momento en el que tenemos unos avances tecnológicos, avances médicos y avances en medicamentos. Eh, que nos podrían permitir alargar esa vida, pero debemos cuestionarnos si sí es lo adecuado. El principio de no maleficencia es un principio que es pasivo, que es no hacer el mal, no hacer ningún acto que le genere un mal a mi paciente. Eh, Entonces, por ejemplo, hay algunos procedimientos que van a generarle, pues digamos, cualquier cirugía le genera una injuria a nuestro paciente. Nosotros estamos ocasionando una herida, va a haber dolor, va a haber inflamación, pero digamos que es una serie de daños que nosotros ocasionamos con un fin específico que finalmente va a ser un bien para ese paciente. Pero ¿qué pasa cuando nosotros realizamos procedimientos, administramos algunos medicamentos o generamos algunas técnicas que puedan ocasionar un mal a nuestro paciente o incluso de manera pasiva, permitiendo que ciertas enfermedades sigan su curso, en el que también estamos generándole un daño de manera pasiva a nuestro paciente? El principio de autonomía, que a mí siempre me gusta mencionar que en veterinaria nosotros realmente nos estamos refiriendo a una heteronomía, nosotros hablamos con los tutores o con las familias considerando que ellos son la extensión de lo que ese ser quisiera para su vida. O sea, realmente es una interpretación que el tutor hace de lo que el paciente quisiera o no sufrir más con esa enfermedad y morir en ese momento, o continuar viviendo con unos cuidados paliativos hasta tener una muerte natural. Eh, Estas decisiones que siempre deben ser informadas, la autonomía tiene una característica clave y es esa palabra informada, que para que un tutor o en el caso de la medicina humana haya autonomía, hay un papel súper clave de parte del médico veterinario, y es que si la persona no tiene la información completa y no tiene la información clara, no va a poder ejercer su autonomía verdaderamente porque no tiene los conocimientos, no tiene la información suficiente para ejercer esa autonomía. Entonces, es una situación en la que ese es el momento en el que el médico veterinario entra a explicar todas las posibilidades realistas, lo más claro posible en el lenguaje que el tutor lo entienda, para él poder ejercer su autonomía o la heteronomía sobre su animal de compañía y tomar decisiones. En este punto quizá el punto en el que para nosotros es más difícil desprendernos de ese paternalismo que aún está muy arraigado en medicina veterinaria, porque he escuchado colegas enojados porque hay un tutor que no acepta una propuesta de eutanasia. O sea, como esa situación en la que un tutor nos cuestiona nuestra opinión, creo que aún ese ego que surge en ese punto de ofendernos porque nos están pidiendo más información o nos están pidiendo alternativas, es el paternalismo en nosotros, para que cada uno pueda indagar un poco en sí y mirar si está incurriendo inconsciente o conscientemente en un paternalismo en su ejercicio de la medicina veterinaria, porque en realidad es una situación que es muy de nuestra formación. Es muy también de quizá esa falta de aprendizaje de expresar adecuadamente todas las alternativas que hay, en el que nosotros quizá podríamos considerar que
como yo soy el que tengo la información, soy la persona calificada para tomar la mejor decisión sobre mi paciente, pero en realidad no es lo correcto, no es lo adecuado. Va a haber muchas situaciones, especialmente al fin de la vida, en las que nosotros no vamos a estar de acuerdo con las decisiones que están tomando los tutores. Y tenemos que ser capaces también de gestionar esas emociones que nos generan esas situaciones. Es muy importante, por ejemplo, en las clínicas veterinarias, hacer un acompañamiento o que haya un equipo médico, por eso se recomienda tanto tener comités de bioéticas que puedan discutir los casos al final de la vida, porque cuando ocurre que haya una discrepancia como en ese pensamiento, en esa toma de decisiones, pues en algunas ocasiones podría ser bueno tener el apoyo de otro colega dentro de la misma clínica que entre a mediar, a, a conciliar un poco si hay algunas diferencias, pues a veces puede no ser tan bien tomada pues como algunas de las opciones o cuando estamos cayendo en este paternalismo y hay esa molestia por no aceptar las decisiones. Eh, y yo hablo de esa frustración porque esa libertad incluye incluso cuando nosotros sabemos que no se está tomando la decisión adecuada. Por eso es tan importante nuestro papel de aclarar la situación. Por ejemplo, digamos que yo tengo, teniendo muy cerca la clase que tuvimos de oncología, si yo tengo un paciente diagnosticado con cáncer, yo estoy ofreciendo cuidados oncológicos con una alta probabilidad de recuperación de ese paciente a pesar de su edad avanzada, cirugía, quimioterapia, todo lo que podamos hacer. Y resulta que ese tutor decide no hacer el tratamiento quimioterapéutico, sino hacer un tratamiento homeopático. Yo sé que para todos nosotros eso va a ser la situación más frustrante porque sabemos para dónde va ese paciente, sabemos que no es la decisión más adecuada y lo único que nosotros tenemos para hacer es tener la certeza de que esa decisión se está tomando con el conocimiento de lo que implica. Es decir, que el tutor sepa cuáles son las consecuencias de no hacer una quimioterapia a tiempo, que el tutor sepa lo que va a padecer su animal si no es intervenido con las opciones que se tienen y con las posibilidades de recuperación que hay. Y si aún así, después de haber explicado todo, la persona continúa con su postura de no hacer quimioterapia, sino hacer terapia homeopática, nuestra responsabilidad llegó hasta ahí. Ya esa persona tiene la libertad de seguir su rumbo, pero no podemos caer en esa situación del enojo, de la ofuscación, porque hasta ahí llega nuestro papel y también es evitar diferentes cargas emocionales con las que lidiamos los veterinarios y que en situaciones como esta no sería necesario. Yo sé que es difícil, pero debe haber como un desprendimiento en ese punto. También puede haber una situación todo lo opuesto y es una exigencia por parte de los tutores de probar absolutamente todo, o sea, ir brincando, ensayar un primer tratamiento no funcionó, ensayar otro tratamiento no funcionó y caer en un encarnizamiento terapéutico por exigencia del tutor, no por decisión nuestra, porque nosotros consideremos que es un camino adecuado para nuestro paciente, sino por exigencia del tutor. No debemos caer pues, en esa situación tampoco. Eh, la beneficencia y la autonomía pueden entrar a generar un conflicto ahí cuando mi decisión de beneficencia va en contravía de lo que el tutor está decidiendo por nuestro paciente. Eh, Aquí pues les menciono lo que les decía ahorita, este principio de autonomía supone incluso el derecho a equivocarse a la hora de hacer su propia elección. Yo creo que aquí
De pronto una de las situaciones que agrava esas sensaciones que nos generan estas situaciones es que no sé cómo será para un médico de humanos, pero quizá cuando una persona está tomando como esa decisión sobre su propia vida, uno podría decir como, bueno, es que está tomando la decisión sobre su propio cuerpo, pero aquí se está tomando la decisión sobre otro ser y es muy frustrante para nosotros, pero quiero ser muy enfática en que hasta ahí llega nuestra responsabilidad y sigue siendo el derecho de ese tutor por la decisión del camino médico a seguir. Ahora pasamos al último principio. Este principio a veces es uno de los más complejos como para entender, porque pues primero justicia es una palabra que a veces no es como tan claro qué significa justicia, eh, pero en realidad es un tema de equidad y de distribución de los recursos. Entonces, por ejemplo, cuando yo omito información o tratamientos posibles porque el paciente está muy viejo, o cuando llegan personas a la clínica que consideramos que no tienen tantos recursos, entonces la atención no es la misma. O cuando por el contrario sabemos que es una persona que tiene recursos económicos y que está dispuesto a todo, entonces queremos sacar todo el jugo, eh, ofreciendo hasta lo que el animal no necesita. Eh, entonces es como esa distribución de tiempo y de recursos clínicos para nuestros pacientes. Entonces, la proporción de esfuerzo médico que se hace sobre un paciente geriátrico o un paciente en cuidados paliativos versus un paciente que tenga un buen pronóstico de recuperación o joven. Entonces, algunas de las elecciones controvertidas que nos pueden generar a nosotros pues como mucha frustración está desde el rechazo a procedimientos favorables. Creo que en veterinaria podría ser quizá el caso más común el tema de rechazo por falta de recursos económicos. El típico caso de mm, incluso pensar en eutanasia o amputación de un miembro que con una cirugía ortopédica podría recuperarse perfectamente, que son dilemas éticos que nos pueden confrontar a nosotros muchísimo. Y en cuanto a geriatría, por ejemplo, la profe Clara en la clase de oncología mencionaba el caso de este, creo que era un perro que tenía unas masas en la boca y que no quisieron tratarlo porque es que ya estaba muy viejito y seguramente ya se iba a morir y era un candidato a un procedimiento, pues o a un tratamiento relativamente sencillo que iba a dar una muy buena calidad de vida por el tiempo que fuera a durar, que finalmente fueron años. Eh, y la realización, por el otro lado tenemos la realización de procedimientos que parecen atentar contra los individuos. Entonces, es este paciente que nosotros sabemos que ya no tiene un buen pronóstico. Aquí me gustaría contarles, el año pasado tuve un paciente que había entrado ya como en esa fase de un síndrome de fragilidad en el que ya había una anorexia casi total, el paciente estaba, realmente no tenía una patología, simplemente era un organismo que ya se estaba como apagando en su última etapa de vida. Y los tutores me pidieron que por favor pusiéramos una sonda esofágica para alimentarlo realmente, o sea, yo les manifesté, o sea, los pros, los contras, cuáles eran otras posibilidades, en qué etapa estábamos, o sea, una cosa es uno poner una sonda en un paciente que va a vivir con esa sonda uno, pues como una temporada mientras se recupera, luego la sonda se retira y el paciente va a vivir con normalidad durante mucho tiempo o el tiempo que sea que vaya a vivir. Y otra muy diferente, yo poner una sonda con el único propósito de mantener vivo un paciente, con la certeza de que esa sonda no se va a poder quitar nunca porque ese paciente, o sea, es un organismo que ya cumplió como su ciclo de vida, está en un desgaste y ya no hay una salida diferente para ese caso. Entonces,
la solicitud y sobre todo acceder a realizar ese tipo de procedimientos con el único propósito de preservar la vida a toda costa. Son algunas de las elecciones que nos ponen ahí, pues de las elecciones de los tutores que nos ponen ahí como a confrontarnos. Bueno, entonces, para que nuestros tutores puedan ejercer esa heteronomía con nuestros pacientes, nosotros estamos en la obligación de dar toda la información relevante con un lenguaje comprensible. Se recomienda escuchar, una escucha activa durante toda la cita, responder preguntas, que la profe Clara también lo mencionaba en la clase de oncología. No den malas noticias si no hay tiempo de responder preguntas. No, ahorita vamos a ver un poco más acerca de ese momento de dar las malas noticias o de exponer como toda la situación que tiene un paciente, pero esta parte de la comunicación es fundamental. Eh, Respetar las preferencias en la participación de los procesos. Entonces, el cómo vivir esas enfermedades que sufren los pacientes y todo lo que la familia trae detrás tiene una relevancia y hay que respetarlo. La información veraz y ajustada a las demandas de información. Yo creo que este es un reto para nosotros como veterinarios de estos tiempos. Y es que todo, creo que a todos nos ha tocado el tutor que llega después de haber explorado Google en Internet en su totalidad. Entonces ellos incluso llegan proponiendo tratamientos o proponiendo procedimientos. Eso es un reto para nosotros. O sea, yo personalmente disfruto de poder hablar abiertamente pues como que me lleguen los tutores un poco informados de lo que está pasando, poderlos aterrizar cuando han visto pues un procedimiento súper experimental que no es realista en nuestro medio, o poderlos incluso indicar más o menos los precios exorbitantes a que podrían traer pues como esos procedimientos de última generación. Para nosotros es un reto porque, por ejemplo, a mí me han salido con terapias que yo no sabía que existía y pido la información para leer los artículos porque muchas veces ellos incluso son la fuente de últimas de terapias y procedimientos que se pueden realizar ante una patología. Lo que sí es siempre hablar con la verdad. Yo pienso que a nosotros también un poco ese ego médico es como un temor a decir, no sé, no conozco esto se me escapa de mi conocimiento y caemos mucho o conozco, me ha tocado ver muchos casos en donde hasta donde llega mi conocimiento lo que sigue es proponer eutanasia. Se vale remitir, se vale hacer interconsulta con otros especialistas, se vale preguntar, se vale indagar, eh, incluso con el mismo tutor, ¿dónde leíste eso? Yo no he escuchado eso, pero déjame lo analizo y lo podemos hablar, podemos mirar si aquí en nuestra ciudad es una alternativa viable. Eh, Tomar estas demandas de información más como un trabajo en equipo con el tutor que como un ataque hacia nuestro conocimiento médico. Y siempre, siempre respetar la confidencialidad. Bueno, esta parte ya es un poco más de legalidad y de cuidarnos a nosotros de demandas. El consentimiento informado siempre tiene que tener de manera muy clara qué se realizará con el paciente. Eh, en situaciones, creo que a veces nosotros como médicos veterinarios somos un poco olímpicos con esto. Recuerden que no basta con que el documento tenga la firma de eh, el tutor. Ante una demanda, el documento firmado, si en una entrevista o al indagar con el tutor se identifica que realmente la información plasmada en el consentimiento informado no la tiene clara el tutor, ese documento no sirve para nada. Queda plasmado ahí porque es la evidencia, porque es como la manera más práctica de hacerlo,
pero no es entregarle al tutor y decirle fírmeme acá, sino sentarse, hablarlo, que nosotros tengamos la certeza de que él tiene claridad acerca de lo que se va a hacer con su paciente. Debe incluir beneficios, riesgos y alternativas. Se va a realizar esto. Esto le va a beneficiar al paciente. Estos son los riesgos de este procedimiento y estas serían otras alternativas. Y que el tutor tenga claridad de cuáles son esas alternativas y por qué se están descartando o por qué nos decantamos por el procedimiento que se va a realizar. Yo aquí hice como una síntesis de diferentes situaciones que pueden ser difíciles para nosotros, las consecuencias y una posible solución ética. Obviamente, cada uno de nuestros casos puede tener infinidad de detalles diferentes. Esto no es para nada una regla o un paso a paso exacto de cómo salir ante cada una de estas situaciones, pero de pronto en situaciones comunes que se pueden presentar hice como una síntesis de cómo podría manejarse. Entonces, por ejemplo, ante un fracaso terapéutico, nosotros podríamos caer en un encarnizamiento terapéutico, es decir, una terapia no nos funcionó y en lugar de ya recomendar cuidados paliativos, cuando sería lo ideal, ante la insistencia o también por nuestra misma frustración de no poder salvar a un paciente, continuar con otras opciones terapéuticas y cayendo en un encarnizamiento terapéutico. Aquí, en realidad, lo que podríamos hacer es una adecuación del esfuerzo terapéutico y pasar ese paciente a cuidados paliativos, a cuidados de fin de vida. En geriatría, siempre que yo me veo ante una situación con un paciente en donde vamos a hacer un intento, creo que con mis pacientes yo solo hago un intento, un último esfuerzo terapéutico. Y al plantear esa terapia, siempre les menciono la posibilidad del fracaso terapéutico, ya sea porque los medicamentos o el procedimiento no tengan el efecto que deseamos, ya sea porque el paciente simplemente empeoró más de lo que esperábamos o algo surgió y ya esa no es la opción, o que es una de las cosas más comunes, sobre todo en pacientes muy seniles, y es que el paciente se niega rotundamente a cualquier tipo de terapia. Siempre lo planteo desde el principio para que en el momento en el que veamos que eso es lo que está sucediendo, pues no sea como tan conflictivo, sino que la familia incluso ellos van detectando que las cosas no están funcionando como era el plan inicial y digamos que se van preparando para esa situación. Ante una situación de falta de recursos, podríamos eh, encontrarnos en una situación en la que el mismo tutor sea quien solicite una eutanasia por motivos económicos o incluso un abandono que se da mucho en las clínicas, pues o incluso en la calle, de abandono de los animales. Eh, en esta situación, si nosotros realmente consideramos que ese paciente no está para una eutanasia y pues en el momento, y la enfermedad permite ciertas situaciones de manejo y el tutor está de acuerdo, podríamos hacer un intento de cuidados paliativos de bajo costo y en especial un acompañamiento con esa familia. Es muy triste cuando un paciente nuestro, después de una historia tan larga con su familia, la enfermedad es una de estas enfermedades que la terapia es cara, cualquier tipo de tratamiento es caro y por más amor que se tenga hacia ese animal de compañía, hacia ese perro o ese gato, sinceramente la economía de la familia no da para más. Los cuidados paliativos de bajo costo podrían ser una muy buena alternativa para darle tranquilidad y el acompañamiento a esta familia para que no sea una situación como tan difícil y tan traumática para ellos. Rechazo al tratamiento, que era lo que les mencionaba ahorita, cuando especialmente a mí me ha pasado es con gatos.
gatos que ante la necesidad de cambio a un alimento medicado hay un rechazo total de ese alimento. Ante la necesidad de ciertos fármacos vitales, ellos se rehúsan o cada vez es más difícil darles el medicamento al punto de que la misma terapia ya se vuelve más eh, estresante, dolorosa, maluca que los mismos síntomas que trae la enfermedad. Eh, lo más recomendable para no hacer de esa última etapa de vida una tortura tanto para el paciente como para el tutor. Estamos hablando de entornos que no son de hospitalización, no son entornos intrahospitalarios, sino de manejo en casa. También nosotros tenemos la responsabilidad de procurar esa armonía entre la relación que hay, de la relación que hay entre el tutor y el paciente. Entonces, cuando ya el gato no quiere ni salir porque cada que se asoma, el tutor le tiene que dar un medicamento. Entonces, esa relación se está rompiendo. Cuando esas situaciones llegan a un punto que no son tan manejables, lo más recomendable es sugerirle, que recuerden que es la autonomía del tutor, sugerir unos cuidados paliativos centrados en ese bienestar, en recuperar esa relación, en que esos últimos días que esa familia van a pasar juntos sea lo más armonioso posible. La situación del tutor ausente es bastante compleja y nos pone a nosotros como médicos veterinarios en situaciones muy difíciles. ¿Cuál es la situación del tutor ausente? Este paciente que llega con una persona que, por un lado, no sabe nada del paciente porque no es el tutor real, simplemente se está presentando con él. No puede tomar decisiones y tampoco es la persona que paga. Entonces, nosotros, porque es el factor económico siempre va a ser importante para nosotros, el tomar las decisiones, nosotros necesitamos que nos autoricen el costo de un tratamiento para poder llevarlo a cabo. Eh, Eso nos puede llevar a nosotros a un encarnizamiento por omisión, esa situación en la que yo estoy como haciendo, decimos acá, pañitos de agua tibia, o sea, una cosa que no me está sacando al paciente de su condición crítica, o tampoco lo estoy dejando morir, simplemente esperando o que el tutor llegue, o que el tutor llame, o que haya como alguna manifestación que muchas veces o en ocasiones muy incómodas que me ha tocado vivir empieza a ser como esta persona que llega con el paciente como un mensajero. Entonces, no, que sí hágale, pero no todo, que solamente los exámenes de sangre por la ecografía no, pero en realidad yo no tengo la capacidad o no me están dando la oportunidad de explicar directamente a ese tutor, que es quien autoriza, por qué es importante realizar esa ecografía, pues o el procedimiento o tratamiento o ayuda diagnóstica que se necesite. En este tipo de situaciones es muy importante que nosotros, con todo el respeto y con toda la calma, nos planteemos en que la situación no puede continuar si la persona no está presente o no tiene comunicación directa con nosotros. Nosotros podemos también tener esas exigencias y digamos que la tecnología ahorita nos permite, ya sea si la persona no está en el país o en la ciudad, hacer una videollamada, tratar de lograr una comunicación directa con esa persona lo antes posible para no perjudicar el bienestar de nuestro paciente y poder tomar decisiones oportunamente. Discrepancias en la calidad de vida. A mí el tema de, bueno, voluntades anticipadas es un documento que se diligencia legalmente solamente en medicina humana, pues los humanos podemos dejar un documento de voluntades anticipadas. Esto para los que de pronto no tengan mucha familiaridad con este concepto, es aquel documento en donde yo digo, yo decido cuál es una vida que no merece ser vivida. Para una persona puede ser invivible ser cuadraplégico, pero para otra persona puede decir, no, para mí no sería tan grave ser cuadraplégica. Eh, para mí podría ser importante
que no me conecten a un respirador. Para otra persona podría ser, bueno, que me conecten, pero si en tanto tiempo yo no he mejorado, no quiero encarnizamiento terapéutico. Entonces es muy importante. En veterinaria o con mis pacientes geriátricos, a mí me gusta hablar estos temas en frío. No es que cualquier paciente geriátrico desde el primer día yo ya le voy a decir al tutor, venga, hablemos usted cómo espera que su perro se muera o su gato se muera, pero sí hay situaciones que a nosotros nos van a permitir generar un acercamiento paulatino a la muerte. Entonces, ir, por ejemplo, si yo estoy viendo que es un paciente que ya me está mostrando pues una enfermedad renal importante, así yo no lo, así él esté compensado, yo no lo estoy viendo tan mal, pero sé para dónde va la enfermedad, es importante al describir para dónde va la enfermedad, para que el tutor esté enterado, considerar hasta dónde vamos a llegar, cómo no quisieras ver a tu perro. Hay personas que un solo considerar ponerles pañal es una cosa inmanejable, hay otras personas que consideran que incluso tenerlos un tiempo con sonda urinaria no es tan horrible. También influye mucho, por ejemplo, si la persona, si es una persona profesional en áreas de la salud, que ciertas cosas de manejo del paciente en casa no son tan horribles, o una persona que no tiene nada que ver con nada médico y que cualquier tipo de fluido le parece una cosa horrible. Todo ese tipo de situaciones deben hablarse previamente y eso nos va a evitar que haya un conflicto llegado a cierto punto porque vamos a tener una buena comunicación, un buen entendimiento de qué es un buen vivir o qué es un buen morir para esa familia y hasta dónde vamos a llegar nosotros. Entonces, volviendo a hacer mucho énfasis en comunicación. Las comorbilidades que se contradicen, tener, por ejemplo, un enfermo renal crónico en estadio 3, que además es un insuficiente, tiene una insuficiencia cardíaca congestiva, entonces, si hidrato tengo problemas, si pongo diuréticos tengo problemas. Aquí volvemos a tocar el tema de encarnizamiento terapéutico y de adecuación del esfuerzo terapéutico, en este caso, eligiendo el mal menor. Es elegir el mal menor también va acompañado, como ya no vamos a caer en el paternalismo, no somos nosotros quienes decidimos cuál es el mal menor. Nosotros informamos si manejamos esta enfermedad por este lado se me empeora el paciente, si manejamos esta por este lado se me empeora el paciente, y es de la mano del tutor que nosotros vamos a tomar la decisión con ellos de qué hacer con ese paciente. El tutor que no puede soltar. Esto es caemos en un encarnizamiento inducido. Yo soy de las que siempre recomienda no forzar estos procesos, pero obviamente no es hacernos tampoco los indiferentes, o sea, no forzar una eutanasia si yo la veo necesaria, pero tampoco alejarme del caso, dejar el caso, sino aclarar más, decir con otras palabras, ayudar con un duelo anticipado, proponer cuidados paliativos que vayan propiciando primero que tengan a nuestro paciente en un confort y con bienestar, con calidad de vida, lo que sea posible, eh, hasta donde se pueda, pero procurando o sugiriendo apoyo psicológico para que esta persona pueda soltar y dejar ir el paciente cuando ya sea pues como la única opción. Otro proceso geriátrico que puede ponernos a nosotros en conflicto son los síndromes geriátricos, porque podemos caer en un encarnizamiento diagnóstico. Hay pacientes, como el gato que les mencionaba, al que los tutores querían ponerle una sonda, es muy común pacientes que llegan nunca se enfermaron, llegan muy sanos a edades muy avanzadas y comienzan con una sintomatología que casi siempre es una inapetencia. Comienzan con un apetito selectivo y poco a poco se va haciendo tan selectivo que dependiendo de lo que espere el tutor para consulta,
ellos, muchos llegan a consulta ya con una sarcopenia muy marcada, en una condición corporal muy mala, porque se quedaron sin opciones. O sea, ya no quería más concentrada, entonces ya estaba recibiendo pan o con carnita o pollito, ya de repente el pollo tampoco lo quería, la carne tampoco le gusta, y llega un punto en el que ese paciente no quiere absolutamente nada. Uno le hace exámenes de todos sus pacientes y salen normales. De pronto que una gastritis por los ayunos prolongados, de pronto que una, pues obviamente deshidratación, lo normal por el estado físico en el que llegan a consulta, pero no encontramos ningún hallazgo que nos dé una explicación de por qué el paciente está así. Esos síndromes geriátricos hay que dejarlos hasta ahí, no necesitamos ponerle un nombre a todo. Esos podemos llamarlo síndrome geriátrico o síndrome de fragilidad, y a ese paciente ya le queda poco tiempo, a ese paciente podemos, algunos comienzan con náuseas, podemos manejar la gastritis, podemos manejar sueritos si el tutor puede darle cada tanto, manejar confort. En muchas ocasiones, y esto es uno de los dilemas que nos puede ocasionar este tipo de síndromes, es que no es tan claro el momento para la eutanasia porque estos pacientes no cursan ni con angustia ni con dolor. Son pacientes que comienzan a dormir mucho, se levantan muy poquitas veces al día, pero se levantan muchos, se levantan, hacen chichi, eh, si todavía alguito comen defecan, de pronto la única levantada en el día es el momento en el que van a saludar a su tutor, pero no encontramos una línea clara en donde realmente nos estamos, o sea, estamos perdiendo calidad de vida y no me estoy dando cuenta. Es muy importante apoyarnos en las evaluaciones, en estas tablas de calidad de vida, porque a veces los cambios son tan paulatinos, que incluso nosotros como médicos tratantes podemos omitir situaciones en donde nuestro paciente ya esté perdiendo calidad de vida. En otras ocasiones no la hay, no hay pérdida de calidad de vida y es un paciente que yo lo llamo se está apagando, o sea, es un paciente que nosotros vemos como deja de ser tan activo hasta que llega un punto en el que la muerte se da de manera natural. Ahora, pasemos ya a la parte más práctica del momento en el que ya estamos con nuestro paciente en ese punto de fin de vida, de dar la mala noticia, ya sea el fracaso terapéutico, el rechazo al tratamiento o simplemente que ya no hay calidad de vida y que es momento de ir tomando decisiones. Entonces vamos a ver que hay comunicación verbal, no verbal y escrita. Dentro de la comunicación no verbal tenemos el kinésico, que son los movimientos que nosotros hacemos al hablar, nuestra postura. Eh, los proxémicos, que es el espacio que nosotros estamos dando, nosotros debemos saber leer cuando la persona necesita más acercamiento o más distancia. Eh, el paralingüístico, que es ese tono en el que hablamos, el volumen que estamos usando, el ritmo, la velocidad en la que estamos hablando para dar una noticia. El diacrítico estudia los símbolos, si bien pues este tema de llevar accesorios de uno que otro equipo, siempre que se habla de comunicación, cobra muchísima importancia. A mí me gusta recalcar acá más el papel que tiene para las personas del común un uniforme, como esto, acá le decimos pues pijama de cirugía, o la bata blanca. Esto es un símbolo para la mayoría de las personas. Esto para muchas personas inspira respeto, conocimiento, sabiduría, y eso se tiene que tener en cuenta también. Eh, todos los aspectos de esta comunicación no verbal nos van a ayudar, o sea, conocerlos nos van a ayudar a que nosotros podamos comunicar de manera efectiva lo que nosotros queremos transmitir.
Por ejemplo, hay situaciones muy complejas en donde nosotros estamos teniendo en cuenta todos estos temas de comunicación, pero el lugar en el que estamos dando la noticia, por ejemplo, está tan caótico y tan ruidoso que nosotros prácticamente tenemos que dar la noticia gritada. Eso no sería una situación ideal. El tener que dar la noticia de afán porque es que estoy teniendo un día muy ocupado y necesito pasar al siguiente paciente, no sería lo ideal. Yo sé que en muchas ocasiones dentro de nuestro día a día nosotros podemos estar en diferentes situaciones, en diferentes modos también como de pasar nuestro día, pero por ejemplo dar una situaciones en donde digamos el equipo está reunido y están en modo de chiste, todos se están riendo, pero es una persona a la que le estamos dando una, o que viene sabiendo que vamos a hablar una mala noticia. Ese tipo de situaciones, aunque si bien son muy humanos, porque es nuestro entorno, es nuestro día a día, no todo puede ser el llanto de nuestros pacientes, además que también emocionalmente sería una carga para nosotros, sí debemos tratar de propiciar espacios donde nosotros podamos respetar eh, como ese entorno o esa dinámica que se genera pues alrededor de esa situación. Y no es solamente informar con palabras, nosotros somos muy de gestos, cuando nosotros no estamos, cuando les he mencionado escucha activa, hay mucho de esto en esa escucha activa, o sea, cuando nosotros estamos mostrando un interés genuino en una conversación, se nota en los gestos que estamos haciendo, en nuestra postura corporal, nosotros somos muy de los gestos, de hacerlos, y nuestro cerebro está programado para leerlos. Entonces, por más que nosotros nos estemos esforzando porque nuestro tono de voz, nuestro ritmo, las palabras que usamos sean las más adecuadas, si nuestra postura corporal, el entorno en el que estamos, el ritmo, pues, o nuestra mente por los pacientes que tenemos a continuación, nosotros estamos reflejando eso, el tutor inconscientemente o conscientemente también lo va a notar y eso va a afectar el resultado pues, o la dinámica alrededor de la conversación. El EPIC es una técnica de dar malas noticias que se utiliza en medicina para humanos. EPIC es entorno, percepción, invitación, conocimiento, empatía y estrategia. Entonces, el entorno, ¿cómo preparo yo la entrevista? Pues o esa reunión con el tutor para dar una mala noticia. Hay clínicas que ya tienen como salas de duelo, que son estos lugares donde se dejan pues las familias pueden estar un tiempo después de la eutanasia o de la muerte de su animal de compañía y también en estas salas se puede dar la conversación alrededor de las malas noticias en general. La percepción es cuánto sabe el tutor, pues aquí se menciona el paciente, pero cuánto sabe el tutor de lo que está pasando con ese paciente. El cuánto sabe es responsabilidad del médico, de los médicos que han estado involucrados en el caso, porque si yo paso a paso estoy manteniendo informado a ese tutor de lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, cuáles eran las otras alternativas y por qué nos decantamos de esta. En el momento de dar la mala noticia, muchas de esas dudas ya van a estar aclaradas. Lo que yo les mencionaba de cuando empieza una terapia, menciona qué pasaría si la terapia falla o si hay rechazo a la terapia. Cuando la terapia falla o cuando hay un rechazo a la terapia, no hay tantas preguntas porque eso ya se había hablado en otro momento. Entonces, digamos que podemos pasar al siguiente punto. El conocimiento es de cómo se deben informar pues, las malas noticias, todo está alrededor de la comunicación, de cómo hago ese preámbulo, todo esto se ve pues como afectado o influye toda esa información y todo lo que viene de antes.
¿Cómo administro yo una respuesta empática? También leyendo la comunicación verbal y no verbal que me está manifestando la familia o el tutor con el que yo estoy hablando. Y por último, entonces, diseñar un plan terapéutico. Entonces, la reunión que hicimos es para hablar acerca de, vamos a hacer una eutanasia, entonces, ¿cómo va a ser esa eutanasia? ¿Cómo la vamos a hacer? O vamos a hacer cuidados paliativos porque vamos a renunciar a esa terapia que no funcionó. Entonces, ya hablar de qué es lo que vamos a hacer, cuál es la estrategia que sigue. Eh, Esto eh, para ofrecer a los tutores como toda esa dinámica, ese lugar seguro para un momento difícil. Entonces, permitir que haya una expresión de las emociones, libre de prejuicios. Hay que considerar, seguramente esa persona por fuera va a escuchar la frase de era solo un perro. Nosotros podemos brindarle por lo menos en un momento acompañarlo en que no era solo un perro, era importante. Eh, Acompañar un duelo comprendido, que incluye también eso, y permitir diferentes maneras de vivir el momento de la muerte. Hay familias que necesitan más tiempo, hay familias que eh, lloran antes y cuando se calman autorizan el momento de la eutanasia. Hay familias que están como en vilo y lloran es cuando se realiza la eutanasia. Es como permitir que eso se dé de la manera que se pueda dar y que se quiera dar, con todo el respeto. A mí me gusta traer mucho a colación en mis clases este artículo desde diferentes puntos de vista, porque les leo, la empatía y la comunicación transparente actúan como un factor protector, reduciendo la probabilidad de litigios incluso cuando se ha cometido un error. ¿Qué pasa? A los médicos veterinarios nos están demandando cada vez más y en medicina humana se hizo un estudio que indagaba cuáles son los factores de riesgo o de protección a la hora de demandas. Este artículo mostró como resultado que cuando hay una buena relación, cuando se ha tenido como una comunicación efectiva, una respuesta empática hacia las situaciones difíciles que está viviendo esa familia, así tú como médico cometas un error, la probabilidad de que esa familia te demande es casi nula. Y por el contrario, si tú no tuviste una comunicación efectiva, si la familia se sintió vulnerada por tu falta de empatía o a la hora de dar la noticia o por tu comportamiento en algún momento del caso, así no hayas cometido un error, hay una alta probabilidad de que esa familia quiera demandarte por algún motivo. Entonces, como factor de protección, ser conscientes de que también el ser empático y tener una buena comunicación con la familia va a ser una situación, nos va a ofrecer una situación de cuidado a nosotros como médicos veterinarios, pues ¿por qué no llevarlo a la práctica? Ahorita vamos a ver rápidamente, ya estamos sobre el tiempo, algunos casos que no voy a profundizar tanto en la parte clínica, sino solamente ni en dar una solución de cuál es la solución adecuada, porque recuerden que no la hay, cada factor suma y no hay una decisión acertada en esto, pero quisiera que nos quedemos como con el, por lo menos indagar como yo como médico veterinario, qué haría en esta situación. Tyrion es un canino macho de 15 años con artrosis severa, llora al levantarse. El tutor, muy anciano y con deterioro cognitivo leve, dice, no quiero dormirlo porque es mi única compañía. ¿Qué hacemos con ese paciente? Si quieren en el chat podríamos pues como dar algunos avances como de lo que harían ustedes con esos pacientes. Scooby. Este es uno de los casos más particulares que yo he tenido. Scooby es un canino macho de 16 años, tiene una osteoartritis y lordosis y deformidades por la artrosis que tiene. Aquí no se le alcanzan a ver mucho las patitas
los miembros anteriores, pero tiene unas, pues sí, él siempre fue de, yo lo conozco de toda la vida, eh, cada vez se le han estado arqueando más las paticas y eso le genera muchísimo dolor. La tutora cae fácilmente en la automedicación, en un esfuerzo por mantenerlo bien. Todo producto que le ofrecen se lo da. En un momento en el que volvimos a hacer revisión de qué está tomando Scooby para ver qué filtro, qué depuración hacemos, alguien en una de las clases anteriores, creo que fue en la de nefrología, preguntó si el condritín, creo que era, si era el condritín podía ocasionar fallo renal, creo que era la pregunta. Pues resulta que esta persona le estaba dando a Scooby condritín en 5 presentaciones diferentes y llevaba más o menos 3 meses. No ha accedido a hacer exámenes de sangre, ya les digo por qué. Hablar de voluntades anticipadas con la tutora de Scooby ha sido imposible porque hay una negación de la mortalidad. No es un chiste, es una situación bastante real, es un caso activo que tengo en este momento. Hay una negación de la mortalidad de Scooby. Scooby hace hidroterapia y fisioterapia. Cuando la tutora me mencionó que cuando empezara a ver resultados con la hidroterapia y con la fisioterapia, hizo comentario acerca de cuando vea los resultados. Entonces yo le dije, ¿cuáles son los resultados que tú esperas? Ella me dijo que Scooby rejuvenezca y vuelva a estar como era joven, pues con sus paticas derechas, sin dolor. Ahí yo obviamente prendí mis alarmas porque esta situación no es, psicológicamente no es normal, o sea, hay un apego bastante complejo y una negación de la situación actual de Scooby. Eh, Hubo mucho llanto, no hemos podido avanzar. Yo ya sugerí acompañamiento psicológico, tengo cercanía con la familia y recomendé acompañamiento psicológico porque, por ejemplo, uno de los peores panoramas es que si Scooby llega a tener una muerte repentina, pues esta persona va a tener algunos problemas serios. Y es un caso, bueno, el motivo por el que ella no ha accedido a hacerle exámenes de sangre es porque ella no quiere saber qué está pasando ahí. Especialmente porque cuando yo le dije es que le estás dando 5 veces el mismo medicamento, ella no quiere darse cuenta en caso de que ella le haya hecho un daño a su perro. Hay negativa también a tratamientos. Ella solo quiere cosas naturales, pero al mismo tiempo si le recomiendan, hace poquito tuvimos una sobredosis con lírica, eh, porque, no sé, le dio una pastilla de mucho más miligramaje que la que se le había recomendado. Entonces es como unas contradicciones, es un manejo muy complejo. Scooby está bien, es un paciente que tengo muy, muy vigilado, pues por obvias razones, y estamos tratando de hacer un acercamiento desde la parte psicológica. No se ha aceptado terapia psicológica, pero ahí vamos. Teo es un canino macho de 13 años. Había comenzado con vómito, diarrea intermitente, pero el síntoma más importante era inapetencia y anorexia. Comenzó con una inapetencia muy gradual al punto de que Teo va a guardería, estuvo en guardería en enero y en marzo que volvió por un viaje que tenían sus tutores, fueron los de la guardería los que se alarmaron por la pérdida de condición corporal. La tutora no había, aún no, pues no descifré si fue un proceso también de negación de lo que estaba pasando o si fue tan paulatino, porque en realidad yo vi fotos del antes y el después y si era una, porque yo lo conocí en este punto, cuando ya los de la guardería dijeron, no, esto no es normal, y fueron ellos quienes me llamaron a mí para la consulta. Le hicimos exámenes completos, un perfil geriátrico completo, todo salió normal. En la ecografía, bueno, algunas cositas de deshidratación y en la ecografía una gastritis muy marcada, pero no tenía nada. Teo
recibiendo muy poco alimento, cada vez menos, hasta que falleció. Se hizo vigilancia estricta de calidad de vida y era un perro que estuvo bien y feliz hasta el último momento. Simplemente perdió mucha condición corporal, pero esperó a que sus tutores volvieran. Era un viaje larguito. Pudimos mantenerlo, que esa era la preocupación, como mantenerlo bien hasta que los tutores volvieran. Incluso duró como 20 días después de que los tutores habían vuelto, y en realidad pues se tenía un deseo de muerte natural, y pues obviamente por eso la vigilancia de calidad de vida con este paciente. Pero fue un caso que a mí me sorprendió porque él estuvo bien hasta el último día, solo se adelgazó muchísimo. Este es un libro que les recomiendo, solamente está en inglés hasta el momento, no han sacado una edición en español, pero es un libro muy interesante porque es de una socióloga que se metió a las clínicas veterinarias a analizar nuestro comportamiento como gremio alrededor de la muerte de nuestros pacientes, específicamente de la aplicación de eutanasia. Nosotros en algunas situaciones bastante habituales generamos una desconexión de estas situaciones. En algunas ocasiones hacemos chistes o le ponemos apodos al medicamento con el que aplicamos la eutanasia. Lidiamos con estas situaciones de unas maneras muy particulares que en otras profesiones no se ve. Esta autora aborda esa temática y me gusta esta definición de eutanasia, porque si bien es un procedimiento que no está regulado para nosotros en veterinaria, yo considero que por nuestra vocación es un procedimiento que no debería estar regulado, pero usado adecuadamente. La eutanasia es un acto clínico efectuado por personal especializado que consiste en provocar la muerte del animal de la mejor forma posible, es decir, sin dolor ni angustia, en aras de evitarle un sufrimiento que de forma segura le espera si se alarga su vida. Quiero hacer énfasis en ese sufrimiento, que si yo no hago esa eutanasia en ese momento, va a ser seguro para ese paciente. Esos deberían ser los momentos en los que nosotros aplicamos eutanasia. Por las facilidades, obviamente, como siempre se los menciono, hay diferentes enfermedades, diferentes condiciones, la parte económica, pero idealmente estas deberían ser las condiciones en las que se practique la eutanasia. Listo, me desfasé un poquitín, pero ya, ¿Me escuchas, doctora? sí, ahí te escucho. Vale, te agradecemos muchísimo por esta, pues, esta clasecita que realmente sé que para todos ha sido muy provechosa, muy linda, ha sido un cierre muy bonito. Así que este es el momento si alguien tiene alguna duda o pregunta acerca de la clase, del programa, va a estar el chat allí disponible para que nos dejen sus mensajitos. Vamos a esperar unos segunditos. Gracias, Nicole. No sé si tengan alguna pregunta o si alguien quiere hacer algún comentario de los casos mencionados, o si han tenido una situación similar que nos quieran compartir. También les recuerdo a las personitas que va a estar allí las clases disponibles un mes. Van a estar por un mes para que puedan repetirlas, puedan tomar sus apuntes. También si tienen preguntas nos las pueden hacer llegar y les responderemos lo más pronto posible. Y también en el transcurso de la semana se les estará enviando los certificados también al correo correspondiente a cada uno. Y de igual manera mañana también se envía un comunicado con toda la información. Entonces, bueno, no siendo más, muchísimas gracias, doctora, muchísimas gracias a ustedes. Realmente, como les decía en un inicio, nos encantó mucho hacer parte de este proceso y esperamos vernos en una próxima ocasión. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, que estamos en constantes lanzamientos
Y claramente pues tenemos descuentos, ustedes van acumulando puntos a medida que van tomando cursos y programas con nosotros. Allí te hicieron una observación, Doc. Un paciente Border Collie de 15 años comparece en Insta. Bueno, a mí hay situaciones médicas que son muchísimo más complejas de manejar. O sea, para mí, por ejemplo, la desequilibrios de la parte neurológica o algunas situaciones de movilidad, especialmente aquellas que generan unos dolores muy difíciles de manejar. Es muy difícil llevar un acompañamiento sin considerar la eutanasia. Me parece que si ya están tocando el tema de eutanasia, pues sin conocer mucho, pero pues por la apariencia y los nistagmos, creo que sí podría ser como la opción más indicada. Bueno, me gustaría hacerles también una sugerencia, un poco retomando el tema de la primera clase acerca de la salud mental para nosotros como médicos veterinarios. En algún momento en el que yo lideré un equipo médico y estábamos teniendo unas dificultades emocionales bastante fuertes, tanto en nuestros auxiliares veterinarios como en nuestros médicos veterinarios alrededor de la muerte. Yo como líder de ese equipo tomé una decisión y tuve muy buenos resultados y se las quiero sugerir si es práctico en las clínicas en donde ustedes trabajan. Y es que todas las decisiones alrededor de la muerte de un paciente se toman con un comité. O sea, la decisión de aplicar de aplicar una eutanasia no recae sobre un único médico veterinario. Digamos, si son 3 médicos veterinarios, se necesita la aprobación de 2 médicos veterinarios de esa decisión para que esa eutanasia se lleve a cabo. Eso uno cree que no, pero eso alivia la carga, en especial cuando se tienen, que también es una situación que se da como por oleadas, que hay como épocas en las que hay muchas muertes o que se tienen que tomar muchas decisiones alrededor de la muerte. Entonces, tomar esas decisiones como equipo de trabajo también nos va a permitir que en casos en donde el tutor quiera otra opinión, no esté como tan conforme, haya otra persona empapada un poco del tema que pueda entrar a intervenir y decir, mira, sí, nosotros decidimos esto como comité por estos motivos, y eso también va a ayudar a que la comunicación desde toda la clínica, no en un solo médico veterinario con esa familia, sino de toda la clínica, sea como más efectiva y más acertada con los tutores. Sí, el tema de medicina en refugios o en albergues es bastante complejo. En este tipo de lugares sí que sí tiene que ser por parte de un comité, porque los médicos veterinarios de refugio sí que se ven expuestos a situaciones de fatiga compasional y de esta carga moral. Bueno, me encantó haberlos tenido en el curso. Me parece maravilloso que estemos teniendo un interés por nuestros pacientes viejos, porque tengamos esas ganas de estar preparados para ofrecer los mejores servicios hasta el final de la vida. Eh, Tienen mis datos, si en estos días surgen más preguntas, si repitiendo clases surgen más preguntas, ya saben que tienen los canales de comunicación. Si en algún momento tienen un caso complejo con un paciente geriátrico, también quedaron ahí con mis datos por si quieren comentarlo, por si quieren alguna guía, por si cualquier cosa en lo que yo les pueda ayudar, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz noche. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. Chao.